Bueno, pues bienvenidos todos a una sesión más del curso Es en Red. Como sabéis, hoy tenemos el placer de contar con la Sí, presencia del sí. profesor Ismael Peña López. Ismael es doctor en Sociedad de la Información y el Conocimiento. Es profesor de los estudios de Derecho y de Ciencia Política de la Universitat Oberta de Cataluña, que para los que sois de fuera de España y a lo mejor no lo tenéis tan controlado, la Universitat Oberta es la principal universidad a distancia en lengua catalana. Y bueno, Ismael también es investigador en el Internet Interdisciplinary Institute y en el eLearn Center de la misma, de la Universitat Oberta de Cataluña. Así que nada más, como siempre os emplazo al final de la conferencia para que hagáis vuestros comentarios y preguntas. Y nada más, Ismael, muchas gracias por estar aquí con nosotros y cuando quieras ya te cedo la palabra, apago mi micro y apago mi cámara. Sí, se ve ya la presentación. Sí, se ve perfectamente. Muy bien. Pues voy a ver si consigo compartir mi pantalla. ¿Se ve ya ahí en la presentación? Sí. ¿Se ve? Vale. Muy bien. Bueno, pues mi presentación tiene dos partes, o bueno, de hecho tiene como tres partes. Hay una primera parte que es más una historia personal, y cuando digo personal me refiero a que es realmente personal. Es un ejemplo mío, con lo cual seguramente voy a prescindir de todo tipo de humildad y de todo tipo de contención. Es decir, como dicen que hay que hacer, los expertos de storytelling dicen que hay que explicar historias verdaderas, pues eso voy a hacer. Y sobre todo porque es el ejemplo que mejor conozco, ya al margen de si es el mejor o no. Sí que es un ejemplo práctico de cómo yo creo que se puede utilizar ya el entorno personal de aprendizaje o la página web o la constelación de herramientas que tenemos por ahí para hacer investigación. Y cuando digo para hacer, quiero decir para hacer, no me refiero a solamente la parte de publicación o divulgación, sino realmente la parte de hacer investigación. Esa parte práctica, que insisto es un ejemplo personal y seguramente es extrapolable o no, luego va a una reflexión más macro o más de lo que puede ser el entorno personal de aprendizaje, los distintos ámbitos, las distintas herramientas y por último unas pequeñas reflexiones. Antes no empezaba así, antes empezaba con la parte teórica y la gente me decía, muy bien, muy bonito esta parte teórica, pero esto cómo lo llevamos a la práctica, eso seguro que no es tan fácil de hacer. Entonces lo que hago es al revés. Voy a la parte práctica para que la gente se crea que sí se puede hacer, o al menos yo lo he conseguido hacer, no sé si, yo creo que todo el mundo puede hacerlo, vaya. Y a partir de ahí intentar el aprendizaje. También porque una cosa que diré después de entorno personal de aprendizaje es que tiene que ser algo muy práctico y muy para uno mismo. Yo no me inventé mi propio PLE de cero, me senté un día y dije voy a hacer un PLE y lo monté todo, ni siquiera sabía que tenía ese nombre al principio, entonces empecé a montar el blog, empecé a montar el wiki, empecé a montar cosas y al final fue cuando te das cuenta de que tienes ahí un gran aparataje que hay gente que le ha llamado de una forma o de otra. Entonces también quiero empezar por esa historia para hacerlo muy fácil, muy próximo. Por favor, si alguien quiere interrumpirme, si alguien quiere apuntarme algo, decirme vuelve hacia atrás o ve hacia adelante o no me lo creo o esto no es verdad, pues que me pare en cualquier momento y yo encantadísimo de ir hacia atrás, hacia adelante, saltarme trozos o lo que haga falta. Dicho esto, pues vamos allá. Un caso real. Lo que estamos viendo ahora es lo que es un PowerPoint. Aquí está embebido. Bueno, no es un PowerPoint, es un precio, pero da lo mismo. Esto es de una charla que me invitaron a dar en Barcelona en 2009. Era de un tema que yo empezaba justo a tocar, que era el tema de el impacto o, digamos, la influencia que pueden tener la gente que tiene mucha competencia digital en temas de gobierno o de política. Entonces empezaba a hablar de si la política 2.0, de si se podía hacer algún poder especial o se podía tener alguna influencia especial a través de las redes. Y me invitaron a un curso, un pequeño curso de verano, a dar una charla. Entonces yo prácticamente empecé a mi reflexión, había hecho algo, pero empecé mi reflexión a partir de esa invitación y se puede decir que en ese momento empecé prácticamente de cero a pensar o a darle forma al menos a una cosa que tenía en mente que era esa, la influencia de la web 2.0 en la política y en los gobiernos.
preparé esa presentación, la compartí en mi blog, en concreto la compartí en mi repositorio personal de obras, digamos, de materiales, donde yo guardo todas las cosas que voy haciendo, incluida esta presentación que están viendo ahora, y cogí y me fui al seminario y hice lo que hace ya años que hago, que es hacer en mi blog, si se han fijado, el color es distinto, pues en el blog tomé mis notas. Esta es como se ve en la pantalla, la tercera de una serie de varias notas que tomé. Esta en concreto es la mía, entonces expliqué, además de volver a compartir el PowerPoint, o el Prezi en este caso, expliqué de qué iba ese PowerPoint. Y además, como tomé notas pues de otras sesiones, en este caso la de Howard Reingold, el profesor de Stanford, que estuvo por videoconferencia participando en el curso, y yo tomé mis notas. De igual forma que había gente que tomaba sus notas en papel, en cuadernos, o gente que no tomaba notas, o gente que las tomaba en servilletas, o gente que la tomaba en post-its, y lo que hago yo normalmente es las tomo directamente en el blog. Sí que la ventaja que tengo es que escribo bastante bien o bastante rápido en un teclado, pero mis notas, como las de cualquier otro que toma en una libreta, las tomo en el blog. Y lo que hice aquí fue, pues las notas de Howard Reingold las tomé y, bueno, pues hice lo que yo le llamo, o bueno, otra gente llama live blogging. Y aquí podemos ver todas las notas que fui tomando, pues del 1, 2, 3, esa fue mi sesión, 4, 5, la de Howard Reingold, y hasta así, hasta 8, donde distintas personas fueron hablando esos 2 días que duró el curso. Y lo que yo hice fue, pues, ir tomando notas, y una pequeña gran diferencia a respecto a otra gente que notas en sus blogs o en sus libretas o en sus hojas o en sus servilletas, es que yo cuando termino la nota le doy a publicar en el blog y automáticamente queda publicada en internet. Esto no es algo muy revolucionario, pero sí tiene un impacto muy grande. Todo cuanto yo he escrito tiene como mínimo ya 2 ventajas el haberlo hecho en el blog. La primera es que lo puedo buscar, es decir, aquí tengo el buscador donde yo puedo buscar por cualquier tipo de palabra. Puedo buscar Howard Reingold. ¿Dónde estuvo? Pues busco y me salen todas las veces que he hablado de Howard Reingold en mis notas. En mis notas quiere decir que si lo tuviese en el disco duro lo tendría en distintos archivos, y si lo tuviese en papel lo tendría en distintas libretas, lo cual eso yo lo hace automáticamente no buscable. Entonces ya una primera ventaja que tiene para mí utilizar, llamémosle PLE o llamémosle blog, como queramos, para investigación, es que todas las notas que tomo, en este caso de una conferencia, las puedo buscar. La segunda es que las puedo compartir con otra gente. Eso puede ser más o menos importante, luego veremos que para mí sí lo es, pero otra gente lo puede buscar. Fin de esa historia, eso es julio de 2009, y resulta que unos señores en Krems, en Austria, leen mis notas, se dan cuenta de que yo he estado trabajando, investigando sobre el tema de esos goberati o esos literatos del gobierno y lo digital, y me dicen, ¿por qué no vienes? En este caso ya, si no recuerdo mal, fue en mayo de 2010, ¿por qué no vienes a dar una charla? En este caso ya era una keynote, una conferencia magistral a Viena, a Krems, a Austria, sobre ese tema. Lo primero que hago, o sea, ya primera reflexión o segunda reflexión, decía que las notas son públicas, lo cual hace que otros te encuentren. También podemos decir lo contrario, otros me encuentran a mí y yo encuentro a otros, ¿no? Pero en cualquier caso, esa cosa de encontrar y ser encontrado cuando uno trabajaba con un blog de campo, normalmente en papel, era imposible encontrar nada porque estaba en un cajón, ¿no? Pues segunda reflexión, tercera reflexión, ya digo, bueno, esto ya no es un curso de verano más o menos informal o poco formal, esto es una conferencia académica como Dios manda. Entonces, lo primero que hago es retomar mi discurso y hacer una bibliografía. Es decir, aquí no se ven, pero hacia abajo siguen las 61 referencias que yo preparé para preparar mi charla, entre otras cosas porque me pedían un texto. Pero siendo ya una conferencia académica, sí sentí la necesidad de hacer una bibliografía. La podía haber hecho con cualquier documento o haberla hecho de memoria, pero yo lo que hice fue, de nuevo, en mi PLE o en mi página web, fue compartir esas referencias. Di de alta cada uno de los documentos que no había leído todavía, me los leí y compartí la lista de referencias también para apoyar el discurso que iba a hacer después. A continuación hice, como se puede ver aquí, la nueva versión del PowerPoint, que también era un Prezi, en este caso con esta nueva tipografía como más goda o más germana. Y lo que hice, pues, de nuevo, fue compartir mi PowerPoint dentro de la charla esta que voy a hacer. A continuación, hice lo mismo que hice en otras charlas. En concreto, creo que tengo dadas de alta como unas 500 y pico charlas en las que he ido y he tomado notas, ese live blogging,
Y aquí hice eso, hice también tomar mis notas con otra reflexión de nuevo. Una gran diferencia que tiene para mí tomar notas en vivo y con un blog, y es que puedo introducir material no textual. Es decir, no sé si se ve muy bien en la presentación, pero aquí hay un vídeo de YouTube que el señor Mika Saifri estuvo presentando en directo. Yo lo encontré en aquel mismo momento en directo y lo compartí en el blog. Eso para mí es una ventaja tremenda porque cada vez más estamos más acostumbrados a trabajar con materiales no textuales. Si uno se fía de su blog de notas en papel, se pierde mucho contenido. Entonces, para mí, de nuevo, el blog como herramienta de trabajo de campo o de cuaderno de campo es muy importante porque puedo añadir material no textual. De nuevo, aquí está toda la lista de los posts o de apuntes que yo hice en mi blog. Y una primera diferencia conforme la anterior, y es esta de aquí. Alguien se dedicó a recoger toda la gente que habíamos estado tomando nuestras notas online. Para mi sorpresa, no era yo solo, ni éramos dos ni tres, sino que eran muchos. Estaban todos estos de aquí, todavía continúa hacia abajo. Gente que, igual que yo, estuvo tomando sus notas online y las iba compartiendo online. Para mí esto fue alucinante porque no solamente, digamos, yo compartía mis notas y había gente que me las podía comentar, que a veces pasa, la gente te comenta cosas, sino que además yo podía ver las notas que habían tomado otros, aprender de ellos, ver que me habían aprendido. Al fin y al cabo, yo soy hispanoparlante, el inglés para mí es una lengua extranjera, alguien siempre se pierde uno algo. Entonces, para mí era una forma de repasar las notas, ver reflexiones que otros habían hecho sobre sus propias notas y ver si coincidían con las mías. En definitiva, una forma de aprender y tenerlo todo bien sistematizado. Más, y en este caso ya empezó a pegar fuerte Twitter, desde 2010, también hubo un debate muy rico en Twitter. Aquí pongo un pantallazo de alguien que recogió las notas en Twitter, pero de nuevo la idea de que Twitter, más allá de lo que algunos opinan, que es solamente para reflexiones rápidas y sin tipo de importancia, en este caso, con un hashtag oficial para la conferencia, sí hubo un debate riquísimo. Tan rico que además se compartían enlaces, se compartían reflexiones, se compartían apuntes, se compartían mil y mil cosas. Entonces también la idea esta de que no solamente lo que está pasando en la sala, no lo que uno apunta como algo serio, es serio, sino al fin y al cabo el uso que uno da a una herramienta es lo importante. Además, valdría para añadir aquí que hubo gente que estaba viendo por streaming la conferencia que no estaban allí, pero sí pudieron participar. Con lo cual también nos saltamos esa cuarta pared que hay con las conferencias de que, bueno, si uno está, participa y si uno no está, no participa. Entonces, de nuevo, estas redes sociales que ayudan a apoyar lo que uno está haciendo. Bueno, lo que hice fue, de nuevo, publicar en mi repositorio personal de obras el paper que hice o la presentación que hice y fin de la historia hasta ese momento. Recuperemos hasta aquí. En 2009 me invitan a hacer una pequeña charla. En 2010 alguien que ha leído mi charla dice, ¿por qué no la pones en serio y la presentas? Yo aprendí mucho en esa sesión de 2010 y uno va pues dándole a la cabeza y sigue reflexionando sobre ese tema. Esto que estamos viendo ahora en la pantalla es un apunte de unas notas que tomé de reflexiones mías, es decir, notas no de una sesión en particular, sino algo que, pues una tarde que estaba en el despacho, dije, podría sistematizar o podría ejemplificar esto que me estaba pasando por la cabeza y que aprendí en tal sitio con este gráfico. Entonces lo que hice fue, como todos tomamos notas en un papel, pues entiendo que el pensamiento no ocurre de golpe, sino que es gradual y uno va depositándolo. En lugar de tomar mis notas en una servilleta o de nuevo levantarme a las 3 de la madrugada e ir a la cocina y tomar una hoja de papel, lo hice en el blog. En este caso me tomó un poco más de trabajo porque tuve que hacer el grafiquito, pero me fue muy bien tener en el blog esa idea para compartirla, sobre todo porque, como se ve aquí, hubo 3 comentarios de gente que me dijo, pues esto es una tontería, o esto es muy interesante, o por qué no lees esto ya que lees esto otro, o qué idea más interesante, o etcétera. Es decir, abrir el proceso también del making of. Me consta que hay gente que tiene miedo a compartir las cosas, pero en mi caso siempre es fácil cuando uno lo ha compartido ir digitalmente a cuál es el origen, es muy fácil hacerlo. Y por otra parte, permite estos comentarios. Y para mí una cosa muy importante, el obligarme a hacerlo público también me hace ser más riguroso. Si uno lo hace en una servilleta de papel, al fin, cualquier idea acaba arrojándola al papel. En cambio, cuando uno lo hace en público, se expone, la verdad es que uno se cuida mucho más del lenguaje, de los términos, de las ideas, y a veces algunas ni siquiera ven la luz, o a veces al publicarlo toman mejor forma. En cualquier caso, esta fue mi reflexión. Y resulta que unos señores en Oxford me dicen, hombre, hemos leído tus reflexiones de Austria y esto último que has hecho, lo que hice anteayer, digamos, esto de aquí,
y me dicen, estamos montando una especie de jornadas a puerta cerrada entre gente que trata estos temas, ¿por qué no vienes y lo cuentas? De nuevo, muy interesante, pensé, ostras, pues voy a ir allí, me han invitado y me pedían, de hecho no me pedían nada, me pedían que fuese con lo opuesto, pero de nuevo uno no va a un sitio al que le invitan sin pensar, no va, a menos yo no improviso, intento llevar algo trabajado. Entonces hice esta especie de position paper, que en el fondo era una forma de decir, bueno, me han dicho que el tema va a ser este y que era ya la primavera árabe, si se fijan, esto es febrero de 2011, justo ahí acababa de estallar las revueltas en Egipto y Túnez, y yo ya estaba dándole la cabeza a ver cómo eso tenía relación con lo que había estado investigando. Me dicen, ven a Oxford y exponlo. Pues me preparé unas ideas que en el fondo no era nada que me habían pedido, sino que era de nuevo mis reflexiones personales. En lugar de llevarlas en una carpeta bajo el brazo, las publiqué en internet. Las expliqué allí aprendí un montón de la gente que estaba allí, muy interesante, y cuando me volví a casa presenté la segunda parte de esas reflexiones, por eso le llamo aquí reflexiones o reflexiones ex post, de qué es lo que había pasado. Fin. Cuarta parte o quinta parte. Resulta que, y aquí entramos ya en la parte, si queremos, más seria o más académica o más academicista, lo que había empezado siendo un pequeño curso de verano, luego se me invita a dar una charla en una conferencia académica, la trabajo ya con bibliografía, etcétera, etcétera. Se publica la conferencia, esa conferencia me lleva al Reino Unido justo en el auge de la primavera árabe y las revueltas Twitter le llamaban algunos, lo voy elaborando todo ese año y entonces de pronto me dicen otra vez de nuevo que va a salir un nuevo número de esta revista, Journal of Democracy and Open Government, y me dicen que si quiero trabajar un poco más a fondo lo que ya había presentado, pero esta vez como artículo. De nuevo, lo primero que hago es ir a la bibliografía, la amplío, ya no son 61 referencias, sino son 70, porque es obvio, en ese año que ha sucedido entre medias he estado leyendo más, preparo artículo, publico el artículo, lo mando, también lo pongo aquí para que se pueda descargar. Aquí es en mi repositorio. Si fijan, voy alternando el blog, el repositorio, distintas partes de la web. Lo publico aquí también para que la gente pueda participar, pueda ver o descargárselo. Y para mí, una cosa muy importante es explico ese making of o explico cómo he llegado hasta ahí. Entonces, sí que hice el ejercicio en mayo de 2011 de explicar este artículo que parece que sale de la nada, en realidad viene de un proceso que arrancó hace 2 años con un pequeño curso, con un par de eventos a los que he ido, un congreso, un think tank, y explicar también la cocina de ese artículo, sobre todo porque a mí me ayuda a ordenar las cosas y ayuda, como se ve aquí en los comentarios, a que la gente vea dónde voy, de dónde vengo y por qué. Hasta aquí, fin de la primera parte. Y para mí la idea que quería resaltar aquí, insisto, muy poco humilde, soy consciente de ello, pero creo que muy práctica y muy, digamos, muy ejemplar en el sistema de dar ejemplo, de cómo se puede llegar de algo muy, muy trivial o muy informal, que es un curso de verano que realmente era para un entorno muy poco formal, muy poco académico, a acabar publicando un artículo académico. Lo digo porque una de las grandes resistencias cuando se habla de entornos personales de aprendizaje o de investigación aumentada, de investigación 2.0, cualquier tipo de nombre que le pongamos, es que, bueno, eso sirve para lo que no es serio, pero para lo que es serio no sirve. El publicar de verdad, la ciencia de verdad se hace encerrado uno en su laboratorio, sin hablar con nadie, manteniendo en secreto todo y publicando en los sitios serios y no fuera de ello. Bueno, en absoluto. Para mí es absolutamente complementario y lo diré siempre, complementario, no es una alternativa, no es una disyuntiva, no es una cosa que se opone a la otra, no es un antes y un después, sino que es algo complementario, poder trazar una línea de investigación tradicional, por decirlo de alguna forma, con una línea, digamos, más abierta, más compartida, que se enriquece con muchas más cosas. La parte que viene ahora viene a explicar lo mismo que he explicado hasta ahora, pero de una forma más analítica, si queremos, o más esquemática. Veremos que intentaré hacer, digamos, repetir la historia de antes, de cómo vamos de una idea a un resultado, y aquí sí que iré comparando a izquierda y derecha lo que sería digamos, la investigación tradicional con lo que es la investigación más abierta o más basada en un entorno personal de aprendizaje o más 2.0 o de verdad que cada uno le llame como quiera. A mí me gusta el entorno personal de aprendizaje, creo que es una idea muy potente, pero que cada uno se sienta, digamos, con libertad de llamarle como le venga, ¿no? A la derecha veremos lo que es la parte más tradicional de la investigación y a la izquierda veremos la parte eso, centrada en el entorno personal de aprendizaje.
insisto en que no es una oposición, no es uno contra otro, no es los viejos y los nuevos, los frikis o los techies y los antiguos, en absoluto. La idea para mí es complementar, aumentar, por eso le llamo investigación aumentada y no investigación en el sentido de electrónica, sino aumentar, ahora que tenemos nuevas herramientas de gestión del conocimiento, cómo podemos aprovecharlas para hacer mejor lo que ya hacíamos. Pues muy bien, vamos a ello. La primera parte, veo que se ha quedado una parte aquí sin traducir del catalán. Digamos que la primera fase de cualquier investigación, y esto es bastante, el esquema es bastante discutible, ¿eh? Es más un esquema para tener un hilo argumental que no un esquema de cómo es una investigación, pero más o menos lo primero que tenemos es una idea. Es decir, vamos a hacer una investigación y decimos, normalmente es al revés. Bueno, a veces viene la financiación primero, después viene la idea, pero normalmente intentamos tener una idea. ¿Qué está pasando en Egipto con esto de la primavera árabe? ¿O qué está pasando en educación con las tablets o con los ordenadores? ¿O qué está pasando en medicina con la ingeniería genética? Tenemos una idea y queremos ver. Estamos interesados y vamos a ver qué está pasando. Bueno, normalmente tenemos esta idea y normalmente en la parte tradicional, que es la parte que hay a la derecha, nos limitamos a ver cuál es el estado de la cuestión y empezamos a investigar quién ha dicho algo, quién ha dicho qué, quién ha escrito alguna cosa, pero este primer estadio es que es más de idea, suele ser muy pasivo. Yo tengo una idea y ahí me cuezo yo mismo con mi idea, ¿no? Para mí la primera cosa muy importante de avance que nos permiten las TIC es esta web personal. Es una forma de decir, hola, tengo una idea, hola, tengo un interés en este tema y voy a trabajar sobre esta cuestión. Entonces, para mí esta web personal es muy, muy, muy importante. Es decir, quiero decir al mundo que estoy trabajando sobre ese tema. Entonces, vemos, por ejemplo, también peco aquí de falta de humildad, lo sé, pero para mí es muy importante posicionarse en Internet para que la gente sepa qué está haciendo uno. Yo cuando busco Ismael Peña, sale mi página personal donde yo explico lo que hago. No sale una página que ha montado otra persona diciendo qué es lo que cree que yo hago, o no sale no sé quién diciendo que... Es decir, lo primero que sale en Google cuando la gente me busca es lo que yo estoy explicando, lo cual para mí es muy importante porque controlo el mensaje. La segunda es que si busco un tema, en este caso ICT4D, que es uno de mis temas, también salgo, en mi caso es el segundo, el primero faltaría más, es Richard Hicks, que es el gurú en estos temas, pero es una forma de decir, me he posicionado en este tema, he dicho al mundo que trabajo en ese tema y la gente cuando busque el tema me va a encontrar a mí. Creo que esto es muy relevante si vamos a buscar sinergias, si vamos a buscar complicidades con otros investigadores. Y por último, evidentemente, esto es mi grupo de investigación, bueno, el grupo de investigación que tenía hasta hace 2 días, la idea también de decir, bueno, si la gente busca mi grupo de investigación, que encuentren lo que yo estoy haciendo. Ah, perdón, me he saltado. Entonces, para mí, muy importante esto de decir qué estoy haciendo. Antes no era posible. Antes sin internet o sin entorno personal de aprendizaje, sin web, era muy difícil. Yo tenía una idea y la gente tenía que intuir por intuición divina, pues que yo estaba en ello. Ahora con la web puedo hacerlo. Además, este estado de la cuestión tenía que ser muy proactivo. Yo tenía que ir a buscarlo. Veremos después en las bibliotecas quién hace cosas. Yo ahora puedo hacer una búsqueda pasiva de cómo está la cuestión. A través del lector de feeds RSS, sea Feedly o el que sea, a través de Twitter, a través de alertas de Google, de listas de correo, de redes sociales, yo puedo estar suscrito a webs de personas, a webs de proyectos, a hashtags en Twitter, a palabras clave en Google que me van a ir avisando de actualizaciones que hay. Insisto, esto es algo muy pasivo. No necesito yo hacer ningún esfuerzo. Evidentemente hago el primer esfuerzo de montar ese sistema, pero una vez está montado, no necesito que nadie me avise de nada. Por ejemplo, en este caso es el hashtag ICT4D, que insisto, es uno de mis grandes temas que yo investigo, me va avisando cada día de lo que va sucediendo. E insisto otra vez con lo de Twitter, que es una herramienta muy denostada por los académicos. No solamente me sale gente interesante, Fat Controller es un doctorando en ICT4D, esto es un centro de investigación, Fitness Canton es otro investigador, una investigadora, estos son investigadores también, ICT Jester es uno de los investigadores más famosos de Estados Unidos, ICT Dev es un grupo de investigación del Banco Mundial. Es decir, insistir en que si uno sabe buscar bien, uno sabe buscar la palabra clave bien, lo que uno siembra, pues recoge también buenas cosas. Lo mismo con los blogs o Facebook. Esto es el grupo de Facebook de ICT4D, de nuevo, 1.400 miembros, de los cuales todos o muchos de ellos son muy relevantes.
Quiero insistir con esto porque siempre hablamos del mucho ruido que hay en Internet, el mucho ruido que hay en las redes sociales. Es verdad, hay mucho ruido, pero es el mismo ruido que hay en el mundo y siempre sabemos dónde encontrar a nuestros amigos. No nos equivocamos nunca de bar. Vamos al bar donde sabemos que están nuestros amigos, pues aquí es cuestión de estar en el bar, entre comillas, o en la red social, o en el hashtag, o en el filtro donde están nuestros investigadores preferidos. Muy bien, tenemos una idea. Estado de la cuestión en pasivo, insisto en lo de pasivo, vamos a hacer el estado de cuestión más activo. Normalmente en el mundo analógico, en el mundo anterior, donde no teníamos herramientas, lo que hacemos es irnos a la biblioteca, nos encerramos allí y revisamos la literatura. Nos tiramos medio año leyendo artículos y buscando artículos en los cajones o en las estanterías de la biblioteca. O nos vamos a un congreso, que es la otra forma de saber quién está haciendo qué. O leemos lo que está produciéndose en estos días, que normalmente es una producción que tiene un año o 2 o 3 o 4 años, o vamos a un congreso donde vemos más o menos en tiempo real quién está haciendo algo. Con una desventaja, si nuestra universidad no está comprando esa literatura, no la vamos a poder acceder, a no ser que paguemos $30 o $40 de nuevo por un artículo, por cada uno de ellos. O si no tenemos dinero para ir a un congreso, cosa que nos sucede a todos, no vamos a ir a ningún congreso. Sencillamente nos quedaremos en casa y no sabremos quién está hablando de qué. Cosas que pueden pasar además de ir a un congreso, además de leer mucho en la biblioteca. Una, ir a repositorios abiertos. Cada vez más hay más gente que publica en Internet, tanto en repositorios institucionales de universidades como en sus propias páginas web, sus artículos, preprints, postprints, ideas, PowerPoints, etcétera, etcétera. Entonces, saber encontrar esos repositorios es otra forma de poder acceder a esa literatura que a veces nos está vetada porque no tenemos dinero para comprarla. Por supuesto, hay algunas revistas que también publican en abierto, entonces ya es lo mejor de lo mejor, es la literatura formal, pero publicada en abierto para que todos podamos disfrutarla. Esta sería la parte moderna de la parte clásica, es decir, es más o menos lo mismo, esos artículos y son los eventos, pero publicados en abierto. Pero hay mucho más. Como hemos visto antes, hay gente que publica en Slasher, en, en Prezi, en Script, en cualquier otro sitio, es decir, en varios sitios, los PowerPoints. En mi opinión, es muy interesante lo que se publica en esos PowerPoints porque nos permite, sin tener que leer unos 20 páginas a veces, tener una idea de quién está trabajando en qué. Y a lo mejor a partir de ahí acceder a su comunicación, acceder a su conferencia, acceder a su artículo. SlideShare, que nos podemos suscribir también por hashtags o por tags o por palabras clave, nos permite en un escaneo súper rápido las ideas clave de una presentación, de un artículo de una persona y poder verlo. Y además podemos ver lo que se ha hablado en un evento. Es decir, mucha gente va a publicar en Slasher con el hashtag o con el tag del evento todo lo que se ha pasado en el evento. Además, podemos entonces estar en el evento sin estar. Evidentemente, YouTube o cualquier herramienta de streaming nos va a permitir estar en ese evento a tiempo real o en diferido. A tiempo real si es un streaming, en diferido si han tenido la molestia de grabarlo y luego subirlo otra vez. En el fondo, sí que es verdad que nos perdemos no yendo al evento a los cafés, que es donde sabemos que hablamos con la gente, donde conocemos a la gente, conocemos los matices, pero ahora mismo Slasher y YouTube nos permiten estar prácticamente al 80% en un evento sin el coste de estar allí. Con lo cual, insisto, no es el óptimo, pero es mucho más que no estar en ese evento. Y de nuevo, esta crítica salvaje que se hace a YouTube, a Slasher, que solo hay gatos o solo hay tonterías, bueno, depende de lo que uno esté buscando. Y por último, Twitter, que más o menos el ejemplo ya lo he puesto antes, de no solamente tuitear lo que uno está investigando, sino asistir a un evento, entre comillas, siguiendo el evento por Twitter. Pongo dos ejemplos en este caso, este es el Congreso de Austria al que yo fui en 2010. Prácticamente todos los que estuvimos allí compartimos nuestras presentaciones en la página del evento, con lo cual quedó recogido toda la producción y mucho más importante o mucho más interesante, que he reducido el quién. Esas eran las personas que compartieron sus presentaciones en el evento de Austria. Con lo cual, no es una lista es decir, no es el programa formal del evento, pero sí nos da una idea a veces que las páginas web se consumen o se pierden en prácticamente meses, ir a algunas redes sociales que recogen quién asistió a un evento y a partir de ahí, pues poder clicar en Peter Paricek y ver qué es lo que él ha escrito, de qué le interesa, etcétera, etcétera. Es decir, de nuevo, no nos ciñamos a la parte más obvia de SlideShare, que es el PowerPoint, sino a esos metadatos que enriquecen mucho, 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 que nos dicen quién asistió, quién está interesado en ese evento,
etcétera, etcétera. O, por ejemplo, esta es una lista que hice yo de unos vídeos que hicimos de un congreso en mi departamento. Entonces, bueno, puede uno hacer todo el congreso listado en una sola página, con las vistas que tiene. Hago aquí un pequeño paréntesis. En el evento que organizamos habría como unas 80 personas y en el momento de hacer esta captura de pantalla ya había 1000 personas que habían visto esta de aquí. Con lo cual ya hago una primera reflexión sobre el impacto que tiene sobre la visibilidad de lo que uno hace. Es decir, a un congreso pueden ir 60 personas o 70 y en Internet uno puede multiplicar varias veces el volumen de esa audiencia. Luego lo veremos después en otra página. Tenemos una idea, hacemos una primera, decimos al mundo quiénes somos y que queremos investigar eso, hacemos una revisión pasiva con los feeds, etcétera, hacemos una revisión activa de qué está sucediendo, con repositorios, con Slasher y tú, yendo a congresos, y luego nos ponemos a escribir. Es decir, ya no solamente es una idea, empezamos a trabajar en unas notas, reflexiones, tiramos estadísticos, tenemos unas primeras conclusiones y en el mundo normal, digamos, tenemos un working paper. Formalmente o no, más o menos tenemos unas notas que grapamos y que son para nosotros que nos sirven para, digamos, tener ese marco conceptual y algunas ideas, digamos, iniciales. Normalmente esto no se publica nada, sobre todo porque somos celosos de hacerlo y después porque no teníamos forma de hacerlo. Era muy caro publicar papel, entonces había un proceso de revisión working paper, etcétera, etcétera. Con lo cual nos perdemos el input de mucha gente. Bueno, cosas que podemos hacer. En lugar de ir tomando notas en un papel, las tomamos, por ejemplo, en marcadores sociales, compartiendo nuestras lecturas en Delicious o en Digo o en otros temas de marcadores sociales. Por supuesto, en el blog. Como explicaba antes, las reflexiones que uno va teniendo, poder ir compartiéndolas en un blog para que otros puedan discutirlas, criticarlas, enriquecerlas o decir me gustan mucho, con lo cual también uno lo agradece a veces. En un wiki, que yo en mi caso personal utilizo para cosas más estáticas, el blog es más para ideas, en la wiki hago más listas, definiciones de conceptos, autores con conceptos, es decir, cosas que no dependen tanto de un día a día, sino que tienen que quedar. El gestor bibliográfico, evidentemente para ir recogiendo toda la bibliografía que voy leyendo. Es un gestor bibliográfico, insisto, también compartido, público. Ahora el mío en concreto tiene unas 2500 referencias, que es todo lo que he ido leyendo en los últimos años y que he ido utilizando para mi investigación. Algunos lo he utilizado en artículos, otros no, pero los he leído, los he tenido que leer para ver que no me gustaban o que no me utilizaban, pero la forma de publicarlo también hace como mínimo dos cosas. Una, ayuda a que Google te sitúe mejor. Tú puedes decir que investigas sobre los piojos verdes del Amazonas y en cambio todo lo que tú lees es sobre e-learning, pues Google te dice, este señor investiga sobre e-learning. Entonces es una forma de que tu identidad digital se vea reforzada. Y otra forma, que es muy interesante y ha sucedido varias veces, es autores que encuentran que tú estás utilizando sus obras, han publicado algo nuevo y te avisan. Te dicen, mira, he visto que la última publicación que leíste mía es de 2010, estamos a 2014, igual te interesan estas dos últimas publicaciones que van en la línea de lo que ya había publicado, pero que tú no tienes. Eso sucede a menudo, además, y la verdad es muy, muy enriquecedor. Repositorio de datos abiertos, lo mismo, pero esta vez al revés, es decir, el repositorio que hemos visto antes, pero uno, publicar lo suyo, self-archiving, es decir, uno ir publicando lo suyo, PowerPoint, working papers, notas, etcétera, y comentar en blogs. Me detengo solamente en el tema de los marcadores sociales, que yo utilizo sobre todo para docencia. Esta es la búsqueda para ICT4D. De nuevo, la idea no es tanto lo que uno da, sino lo que uno recibe. Cuando uno busca para ICT4D se encuentra en este caso 5000 entradas o salidas, lo cual le ayuda mucho a, por ejemplo, ver tags relacionados. Es decir, no solamente que uno utilice Delicious para compartir, sino que a medida que uno comparte en sitios así, le ayuda a encontrar tags relacionados. A partir de ahí puede uno tirar del ovillo y encontrar información relacionada con lo que uno está investigando. Y además uno puede suscribirse, lo más importante. Este es el feed RSS para ICT4D. Entonces, de nuevo, esa posibilidad de poder suscribirse a cosas. O el tema creo que era de los comentarios, entonces les explicaba aquí pues esos 3 comentarios de gente que enriqueció mis notas. Insisto, esto eran notas que yo tomé porque sí, las publiqué en directo, las compartí porque sí y alguien viene a enriquecerlas de alguna forma o de otra. En este caso es la nube de tags, también de la bibliografía que yo compartí para la conferencia esta de Austria, etcétera. Tenemos una idea, buscamos el estado de la cuestión, vamos a congresos,
vemos qué está haciendo la gente, leemos mucho, tomamos nuestras notas, working paper, y normalmente ya tenemos un primer output, un primer contenido que podemos enseñar. Normalmente no es un artículo todavía, pero es una comunicación a la que yo voy a un evento como participante a presentar unos primeros resultados. Normalmente eso sucede 1 o 2 veces al año porque no tenemos dinero para más. Con suerte tenemos dinero para más, pero normalmente ni producimos tanto ni normalmente tenemos dinero para ir a más sitios y ya está. Los 50 personas que han ido a esa conferencia lo pueden ver y los miles de personas que no han ido a esa conferencia o millones no lo pueden ver. ¿Cómo podemos solucionarlo? De nuevo, con un blog, compartiendo el artículo, compartiendo el texto entero, no solamente las ideas, sino el texto entero, compartiendo la presentación, el PowerPoint, el etcétera, con un podcast, con un vidcast, es decir, compartiendo sonido, audio. En el fondo, ahora estamos viendo lo mismo que veíamos hace 2 diapositivas, pero ahora como emisores. Vamos a compartir todo. En este caso en particular, yo compartí aquí especialmente de una comunicación que yo hice, pues un esquema sobre competencia digital que además me interesó mucho compartirla porque era algo que a mí me pareció muy reflexionado, muy original. Y pongo esta diapositiva aquí por estos 7 comentarios que aparecen en esta parte de aquí, pero sobre todo por esta parte de aquí. Es decir, yo no sé cuánta gente se leyó este pequeño artículo, pero de hecho que fuese tuiteado en el momento que hice esta captura de campaña por 600 personas en total, entre Twitter, LinkedIn, etcétera, le da a uno la idea de que ha llegado a mucha más gente y potencialmente puede tener mucho más impacto. El impacto, además de reforzar el ego, que siempre está bien, porque uno siempre sale desanimado los lunes por la mañana, está bien también porque tiene retorno. Tiene retorno con comentarios, tiene retorno con gente que te escribe por correo electrónico, con Twitter, y es muy rico la gente cómo te critican y cómo te ayuda a entrar en un diálogo con la gente. Otra cuestión es, que para mí fue muy interesante esta experiencia, esto fue un simposio que organizamos en Barcelona hace un par de años, en enero, y lo que hicimos, el grupo que organizamos el simposio, que son estas personas que están aquí, publicamos nuestras PowerPoints una semana antes en SlideShare y como se puede ver, la sala tenía una capacidad para 50 personas y hubo gente, como Linda en este caso, que tuvo hasta 4.000 visitas o vistas de su PowerPoint. De 40 a 50 que había en la sala a 4.000 son 2 órdenes de magnitud distintos que no hubiésemos alcanzado jamás de la vida. Entonces, de nuevo, esta idea de abrirse, no tanto para no tanto, es decir, con el coste que tiene abrirse, que es prácticamente cero, porque el PowerPoint ya estaba hecho, el hecho de publicarlo en Internet nos permitió llegar a 100 veces más o 2 órdenes de magnitud más gente que la que estaba ahí en la sala. Además, como era un congreso muy competitivo y había muchas sesiones paralelas, la gente pudo ver antes de estar en la conferencia de qué iba nuestra sesión y nuestra sesión se llenó. No sé si porque éramos más guapos o porque lo habíamos trabajado mejor o sencillamente, yo creo, la única razón es que la gente sabía de qué iba porque ya tenían el PowerPoint y ya pudieron entrar con otra actitud. Además, fue así. Como ya lo habíamos explicado por internet una semana antes, pudimos ir mucho más rápido en la explicación y establecer un debate mucho más amplio. Estas son las métricas del de Linda en concreto, a las 4.000 vistas. Y además, una cosa muy interesante, fue embebido en distintas páginas, distinta a la suya. Lo cual también es muy, muy interesante eso de poder compartir contenido para que otros se lo apropien y ellos lo compartan sin pedirnos permiso ni nada. Porque lo encuentran interesante, van y lo comparten en estas 5 páginas distintas. Lo cual también es algo inaudito y que le da un valor muy, muy, muy interesante. Esto es el mapa de la gente que estuvo en Twitter en una conferencia que hubo aquí en Barcelona. De nuevo, la idea de Twitter no tanto como contenido, sino como creación de comunidad. Yo he conocido después gente que estaba aquí, por ejemplo, esta es Mariluz, esta que está aquí. La conocí yo en esta jornada. Ella estaba en Madrid, yo estaba en Barcelona, yo soy este de aquí. Y luego hemos publicado 2 artículos juntos. Y nos conocimos aquí retuiteándonos unos a otros. Entonces, de nuevo, la idea esta de que Internet o las redes sociales, si uno sabe utilizarlas bien o les da sentido, al final acaba encontrando gente interesante con la que puede trabajar en serio, digamos, ¿no? Es decir, si las redes sociales no son serias, lo que pasa después de ellas sí puede acabar siéndolo. Esto es el mapa de interacciones que hubo, que fue riquísimo. Y de nuevo la idea esta de que era gente muy relevante, que permitió conocer gente que no nos conocíamos y, como digo, en el caso de Mariluz y Pablo, que era otra persona que estaba por allí,
pues pudimos acabar publicando juntos. Entonces, de nuevo, la idea esta de que se pueden hacer cosas muy serias, que es publicar artículos en revistas indexadas, empezando con Twitter, que parece algo muy frívolo. Y por último, se supone que acabamos con el artículo y muchas veces se acaba aquí la investigación. Es decir, se acabó el artículo, lo publico y empiezo de cero. Bueno, podríamos intentar cerrar el círculo y que esto no acabe, sino que sea un círculo virtuoso que dé la vuelta. Probablemente con el artículo es más difícil porque realmente tiene una sensación de finalización. La red 2.0 o el entorno personal de aprendizaje sí nos permite que esto sea mucho más continuo, no sea tan discreto. De nuevo, los sospechosos habituales, el blog, el autoarchivo o autopublicación, los lectores de feeds. La idea esa de he terminado el artículo, voy a compartirlo, pero sigo pensando en ello, sigo pensando en ese tema, sigo evolucionándolo, sigo dándole vueltas. Entonces, a ver cómo la gente puede ir compartiendo. Esto es mi autoarchivo o mi autopublicador o mi repositorio personal para que la gente se baje los PowerPoints, en este caso Prezi, o los PDFs de los artículos o de las presentaciones. Esto, muy interesante, para la gente que tiene más pereza o más desconocimiento de cómo montar un blog, hay algunas redes sociales como Academia.edu o ResearchGate que ya te permiten montarte tu PLE más o menos de forma automática. Y una cosa que te permiten es ver las métricas. Entonces uno ve cuánta gente ha visitado tu perfil, etcétera. Más allá de la parte cuantitativa, que puede ser más o menos simpática, hay una parte cualitativa muy interesante. Uno ve quién se ha descargado tus papeles y buscando qué, de qué país y buscando qué cosas. Entonces, a mí me he leído también a colocarse o situarse, ¿no? Estoy indexando bien mis papeles, les pongo las palabras clave necesarias y todavía más interesante, te acaba diciendo quién se ha descargado tu papel. En este caso, una señora de la Universidad de California en Berkeley que se descargó este artículo mío y a mí me sirvió para ver qué estaba escribiendo ella, qué había escrito ella y leer artículos suyos que me interesaron o no para mi investigación futura. Entonces, de nuevo, más allá de las críticas, insisto en las críticas porque normalmente uno es atacado por esta parte, ¿no? Esto lo hace solamente por el ego. Es verdad, lo hago por el ego, es verdad, eso alimenta mucho, pero también si uno se trabaja un poco lo que hay más allá de esa parte más cuantitativa, descubre gente que te ha leído, que se ha descargado y que te ayuda a encontrar gente muy, muy, muy interesante. Entonces, más allá de sentirse uno mismo interesante porque te han encontrado, muchas redes sociales te permiten encontrar a la gente que te ha encontrado y ver que ellos son muy interesantes y están haciendo cosas que a ti te interesan, que vas a utilizar para tu investigación futura y que vas a entrelazar tu entorno personal de aprendizaje con el suyo. Hasta aquí ese repaso o esa historia de lo tradicional con lo virtual. Insisto, es complementario. En absoluto quiero dar la idea de que hay que abandonar una cosa por la otra. Yo tengo mis críticas a ambas cosas, hay problemas en ambas partes, pero para mí la idea es de que cómo podemos aumentar o fortalecer lo que hacíamos antes sin esas tecnologías con lo que hacemos ahora. Quería acabar con un par de reflexiones que normalmente son de, bueno, ¿y ahora qué? ¿O ahora cómo empiezo, no? Me gustaría empezar estas reflexiones con esta definición. Probablemente tendría que haber empezado por aquí. Uy, ahí falta una O en entorno. Pero quiero empezar con esta definición, que no la quiero poner al principio para que no parezca muy teórica, sino aquí al final porque para mí tiene mucha más relevancia. Y tiene relevancia porque para mí el entorno personal de aprendizaje, hay 1000 definiciones, a mí me gustan muchas que han hecho muchos compañeros, no solamente la mía, pero a mí me gusta especialmente esta que es mía, lo admito, por la primera frase. Para mí no es tanto tecnología, no es tanto muchas cosas que hacemos, herramientas. Para mí es esa estrategia ya más consciente de llegar al conocimiento. Es decir, para mí, personalmente, muy personalmente, para mí lo que me ha ayudado mucho la idea o la metáfora de entorno personal de aprendizaje es ser consciente de que hay que trazar una estrategia de aprendizaje, estrategia de investigación. No hay ninguna diferencia para mí entre investigar y aprender. Y que eso tiene que ser consciente y es consciente la estrategia, es consciente los objetivos y es consciente también esos medios. Entonces, para mí, empiezo estas últimas reflexiones que para mí entorno personal de aprendizaje es ese ejercicio de tomar conciencia de que uno tiene que tener estrategia, objetivos, acompañamientos, objetos y personas, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí ese es el PLE en realidad y luego vienen las herramientas que te ayudan a hacer todo eso, ¿no? Pero para mí esa toma de conciencia.
Además, creo que en el día a día vamos tan rápido haciendo investigación, los deadlines y la financiación, y todo va tan rápido que acabamos haciendo algunas cosas muy automáticamente. Entonces creo que el hecho de construirse el play o de tomar que tenga forma, digamos, física, nos ayuda a tomar un parón, un momento, a tomar un poco de distancia y decir, lo estoy haciendo bien, estoy buscando las personas adecuadas, estoy buscando las palabras clave, lo que decíamos, los tags o los hashtags adecuados, estoy en los entornos adecuados, la gente me identifica adecuadamente, la gente sabe qué estoy haciendo, la gente cree que le gusta lo que hago o no. Entonces, para mí el play, hacer un play, más allá de construirse herramientas muy válidas, absolutamente sí, es esa toma de conciencia. Perdona que insista en esto, pero para mí ha sido mi mayor aprendizaje personal desde que empecé en 2003 montando mi página y esto, esa toma de conciencia de decir, esto tengo que pilotarlo yo, no puede ser que esté pilotado por otros o que sea piloto automático, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues la primera reflexión es siendo conscientes de qué información entrante tengo. Normalmente nos centramos aquí en las revistas académicas. Mi parte de play, hay una primera parte importante que es qué entra en mi cabeza o qué entra en casa o qué cae encima de mi escritorio. Una segunda parte es qué pasa dentro de mi cabeza. Aquí le llamamos el sitio personal, pero en cualquier caso es de todo esto que entra en mi cabeza o entra en mi disco duro o entra en mi teclado o entra en mi libreta o entra en mí mismo, todo lo que leo, todo lo que reflexiono, ¿dónde va a parar? Bueno, pues tener un sitio que lo recoja, que ahí sí entro en la parte más técnica del PLE, quiero que sea explícito. No vale que esté en mi cabeza, no vale que esté en una servilleta en cualquier sitio, no, tiene que ser explícito, ordenado, que lo pueda buscar, que lo pueda categorizar, que lo pueda compartir con los demás, es decir, todo lo que yo voy leyendo y lo que eso genera, que son reflexiones, que son PowerPoints, etcétera, que esté relacionado con mi identidad personal, porque eso refuerza mi identidad personal, mi identidad digital. Y por último, lo que yo produzco. Este esquema, insisto, cada uno, hay 1000 esquemas de un PLE, este es el mío. Entonces, para mí es muy importante entra, reflexiono o transmuto o transformo y sale. Aquí añado valor o se lo quito a veces, no lo sé. En cualquier caso, la idea aquí es qué valor añado yo y qué comparto yo con los demás. En el fondo, la idea es que esta columna de la derecha acabe siendo la columna de la izquierda de otra persona que utilice lo que yo comparto como su input y al revés. Yo utilizo como mi input lo que otra persona comparte. Y la idea de que todo está relacionado y estos vínculos físicos, aquí pone como está compartido con RSS o con embeds, etcétera, pues esa idea de que entra información, yo la, digamos, la metabolizo y de ahí sale una documentación que, por ser una información que va hacia otras personas. ¿Por dónde empezamos? Entonces, muy bien, Ismael, esto ha sido muy bonito, tu blog es estupendo, tus ideas son fantásticas, pero yo el martes, mañana, cuando me enfrente a la dura realidad, ¿dónde empiezo? Para mí hay 3 puntos clave. Uno es este de nada como en casa, es decir, la página personal. Para mí es pero muy importante tener un sitio que sea el propio. Da igual donde esté, es decir, puede estar, esto es mi dominio personal, puede estar en la página de la universidad, puede estar en la página de academia.edu, puede estar en 1000 sitios. En cualquier caso, tiene que haber un sitio donde la gente pueda encontrar lo que yo leo y lo que yo produzco. Las 3 columnas que veía antes, que estén centralizadas en un sitio en particular. El segundo, para mí muy importante, es seguir el tag o el hashtag. En el fondo, los académicos se han inventado las palabras clave hace miles de años. Pero para mí muy importante es saber muy bien qué estás buscando. Antes he estado hablando todo el rato del ruido que hay en Internet. Bueno, es fundamental saber qué estoy buscando, a quién estoy buscando y cómo buscarlo. Digo cómo buscarlo porque a veces lo que uno busca y el cómo buscarlo es distinto. Entonces, siempre, no sé, a lo mejor uno busca comida y porque está haciendo temas de nutrición y si uno busca comida va a encontrar de todo menos nutrición. Entonces, saber cuál es la palabra clave exacta. Yo si busco desarrollo, seguramente no me servirá porque sea demasiado amplio. Entonces, saber cómo está la gente en Internet tratando aquel tema. En el tema de tecnología y desarrollo, pues es ICT4D. Yo tengo que saber cómo buscar eso, cómo suscribirme. Y por último, pensar en digital. Este tiene muchas derivadas. Es decir, pensar en digital quiere decir que si uno, yo ya todo lo que hago lo pienso en términos de cómo lo voy a compartir
o cómo lo voy a almacenar en Internet. Eso para mí tiene dos motivos o dos ventajas. La primera es que si ya está en digital, yo lo podré buscar, lo podré indexar, lo podré compartir, etcétera, etcétera. Y lo más importante es que no tendré que hacerla el trabajo dos veces. Es decir, si yo voy a una conferencia, tomo las notas en una hoja de papel, va a ser muy difícil para mí después eso compartirlo en un blog porque tendré que pasarlo a limpio y tendré que volver a teclearlo. Si yo hago un PowerPoint, es decir, si en lugar de hacer un PowerPoint hago notas en una pizarra de tiza, es difícil que después vaya a compartir un PowerPoint porque será el doble de trabajo. Pensar en digital me permite no tener el doble de trabajo, es decir, no tengo una vida analógica y otra vida online, una vida en clase y una de vida en mi PLE, o una vida en el despacho y otra vida en mi PLE, sino que todo está directamente en el PLE. Mis PowerPoints ya directamente digitales, ya pensados para compartir en el blog. Mis artículos ya en PDF pensados para compartir en el repositorio. Mis reflexiones ya directamente pensadas para compartir en Twitter. O mis vídeos ya pensados para compartir en YouTube. Es decir, todo, absolutamente todo lo que yo hago, ya no lo hago en papel y ya lo hago de la forma que me sea más fácil compartirlo después. Insisto, compartir para de los demás o compartir para mi futuro yo, que va a querer encontrar eso, que va a querer compartir eso o que va a querer explotar ese conocimiento, digamos. Dos penúltimas, perdón, transformaciones, dos penúltimas apuntes. La primera es que, para empezar, sí hacen falta dos reflexiones previas. La primera, obvia, es la competencia digital. Sí es cierto que empezar un PLE exige una competencia digital y además no es una competencia básica, es una competencia que empieza con esa competencia tecnológica, luego una más informacional, de comprender cómo buscar información, cómo gestionarla, cómo publicarla, que además es multimedia en distintos medios, es en vídeos, en PowerPoint, es en 1000 formatos distintos, que además a veces es transmedia, porque empieza en un canal que es Twitter, continúa en otro que es en un blog y acaba en un repositorio de personal, entonces son tres espacios distintos. Esa presencia digital de cómo nos exponemos a la red, cómo nos explicamos a los demás, cómo decimos quiénes somos y al revés, cómo sabemos quién es quién en la red. En un congreso es muy fácil, el que está arriba en la tarima es el conferenciante y el que está abajo es el participante. En Internet no está tan claro esa distinción, entonces saber todo ello. Y por último, obviamente, reflexionar sobre todo el proceso. Y el otro importante es la transformación digital. Para mí hay cuatro grandes momentos en lo que es la adopción de la tecnología, o si queréis, la creación de un PLE. Uno primero es la apropiación, cómo sé qué tecnología utilizar, qué tecnología voy a utilizar, cómo la voy a utilizar. La adaptación es utilizarla, aunque sea para hacer lo mismo de siempre. El mejor ejemplo es utilizar Word para hacer una carta que antes utilizaba con la máquina de escribir, pero es la misma carta de siempre, de toda la vida, no ha cambiado nada. La mejora, que es intentar rendibilizar eso. Ahí, por ejemplo, el caso del blog es el paradigmático. En lugar de tomar mis notas en papel y después pasarlas en digital, utilizar el blog, que además me permite buscar, me permite compartir, me permite tener comentarios, me permite que gente me apunte, me permite guardármelo, me permite 1000 cosas. Pero para mí lo más relevante es esa parte de transformación, es decir, de repensar todo el proceso, no de mejorarlo, de que tenga ventajas. Volviendo al ejemplo del Word, no poder compartir un Word y que alguien me lo devuelva con control de cambios o comentarios, sino realmente cambiar mis hábitos de forma que se acomoden a nuevas formas de hacer. En el caso del Word sería, en lugar de utilizar Google Documents o Google Drive, utilizar una wiki en blanco o un Google Drive en blanco y que varias personas escribamos al mismo tiempo. O, en el caso este, es ya pensar mis procesos de creación ya directamente en la red, tomando las notas en el wiki, tomando las notas en el blog, compartiendo en el issues, lo cual son dinámicas distintas también de trabajar. No es que te sientas muy secuencialmente, sino que realmente lo transformas, digamos, le das la vuelta a todo el proceso. Y una última reflexión, si queréis ya para iniciar el debate, que tenemos que ver un ratito todavía, algunas ventajas e inconvenientes. Yo creo que hay varias, yo he apuntado solamente unas cuantas, pero para mí algunas ventajas es esa inmediatez a tiempo real, es decir, no hay que esperar un año, ni dos, ni tres para ver algo publicado, sea tuyo o de los demás, con lo cual uno está realmente al día de qué está investigando la gente y la gente está al día de lo que investigas tú. Muy transparente, no hay posibilidad de plagio, uno enseña qué está haciendo. Atribución y reconocimiento, aunque parezca lo contrario, aunque plagiar sea más fácil en Internet,
Es muy fácil siempre ver quién ha sido el primero en decir algo en Internet, porque uno puede ir a los archivos, uno puede monitorear quién dice qué. No hay tema que no pueda tener una masa crítica en Internet porque nos encontramos potencialmente 7.000 millones de personas en Internet, con lo cual es fácil encontrar gente que esté trabajando lo mismo que tú. En cambio, en un mundo analógico es mucho más difícil. En Barcelona somos 1,5 millones de personas, por tanto, estará más o menos acotado los temas. Y por último, el coste. Es decir, el coste infinitamente bajo de publicar, de compartir, de ser comentado y comentar, de participar y tener una red de investigación. Como contras, evidentemente es fácil encontrar cosas que no tienen mucho rigor, incluso las tuyas propias, es decir, como nadie te ha revisado lo que tú tienes en el blog, puede que estés diciendo tonterías que nadie te ha validado y por tanto estás infestando el mundo de basura, es un riesgo que corres también tú, con lo cual tiene tu propio problema con tu propia reputación. Esa revisión no ciega o esas métricas y situaciones que pueden ser alteradas, que no hay alguien que esté haciendo ese proceso editorial, que antes restaba inmediatez, era malo por una parte, pero que por otra parte si valida o valida en parte lo que uno publica. Propiedad intelectual, que a uno se lo pueden copiar, es cierto, es más fácil copiar en Internet. También es más fácil encontrar en Internet quién ha copiado que no en el mundo analógico, pero bueno, es un riesgo que está ahí. Competencia digital de infoxicación, como decía antes, hay una barrera de entrada alta a hacer un PLE y hacerlo funcionar. O sea, hay que invertir mucho tiempo, o al menos un tiempo, a utilizar el blog, a utilizar el wiki, etcétera. Y por último, esto de aquí, que a veces, pues lo que nos sucede a los académicos cuando estamos en un mundo politizado y hacemos más ciencias sociales, que es mi caso, pues que uno a veces se deja llevar por la actualidad del día. Pues si ahora se habla de eh, votaciones primarias o se habla de la primavera árabe, uno es capaz de abandonar su línea de investigación para irse a lo último en lugar de continuar con tesón con lo que estaba haciendo. Entonces, a veces sí que estar en ese día a día tan rápido a uno lo arrastra y no le da tiempo a serenarse y tomar un poco de distancia. Bueno, más o menos, ay, perdón, esto es lo que yo quería compartir. No sé si tenemos Sí, un rato, está ya sí, colgada sí, aquí la por supuesto. presentación Como y siempre, no sé si tenemos ahora un ratito pues si queréis para participar, los que comentar o tenéis para, micro, levantad la bueno, mano y os para activo hablar. el micro, y los que no, vais a estar escribiendo vuestras preguntas en el chat y yo misma las voy leyendo. Es que veo que algunos están escribiendo, bueno, sí, sí, algunos están escribiendo. Lo que pasa es que, Ánimo. vale, el tiempo es lo que veo que, Mafe. Sí, ¿no? Bueno, os dejamos que vayáis escribiendo. Bueno, ya sabéis que de todas formas para eso tenemos las redes sociales, para luego seguir comentando. Ya sabéis que la grabación os la pasaremos en cuanto la descarguemos y podéis utilizar tanto Twitter como el blog para ir haciendo vuestros comentarios. Yo si queréis sobre el comentario que hace María Fernanda, yo me lo tomo como una inversión, o me lo tomé como, es decir, dos comentarios voy a hacer. El primero es que lo he hecho antes. Si uno consigue más o menos pensar en digital, yo creo que he conseguido en la mayoría de los casos que el 90% del trabajo que hago en el PLE es, mejor dicho, el trabajo que hago en el PLE y el trabajo que hago fuera del PLE está solapado en un 90%, con lo cual digamos que solo añado un 10% y acabo trabajando el 110%, entonces no es mucho más tiempo, porque sí que he conseguido hacer esta reflexión, este trabajo de hacerlo todo en digital para no solapar. Y en cualquier caso, ese 10% añadido, a mí, en mi caso, me ha compensado mucho. Por ejemplo, explicaba que comparto mis bibliografías. Bueno, resulta que muchas veces cuando algún compañero o algún estudiante mío, mis alumnos, me pide una bibliografía, si ya la tengo compartida, tengo ya todas mis referencias compartidas en Internet, lo que antes me costaría una hora en el despacho de explicarle todas las referencias y que él las apuntase, ya las tengo hechas, se las comparto a él y ahí gano mucho tiempo.
o comparto el PowerPoint que tengo hecho, o una reflexión en el blog, por ejemplo, periodistas que a veces te piden opinión por algo, o un estudiante que te pide por algo, compartes algo que has escrito y ahí recuperas tiempo que, entre comillas, perdiste más adelante. Entonces, sí que es verdad que al principio montar todo el aparataje pide una inversión de tiempo, eso no lo voy a negar, y está ahí, y ahí hay que estamparse contra la pared muchas veces, pero a la medida que uno consigue solapar, digamos, la vida digital con la no digital, y consigue después rentabilizar, yo creo que incluso, no diré que trabajo menos, porque acabas liberando tiempo para hacer más cosas, pero sí creo que vale la pena y que acaba siendo eso, una inversión que después tiene beneficios y no un gasto o un coste que después no se recupera. Sí, es verdad, hay un salto cualitativo, eso es verdad, ¿eh? O sea, de este, no, no trabajo menos, hago más cosas. No, pero sí que es verdad que hay un salto cualitativo de un cambio de chip. Eso sí que hay que hacerlo, eso es verdad. También es verdad, eso no, creo que lo he dicho antes de pasada solamente. No, de rentas tampoco vivo. Así que hay una cosa que no le he dicho antes, es que se hace muy poco a poco. Es decir, yo no empecé con todo, empecé con el blog, después monté el espacio de bibliografía, después monté el otro blog, después monté el live blogging, después monté la wiki, si no recuerdo mal, y luego fui metiendo cosas. Entonces, mi web tiene 11 años y no se hizo de hoy para mañana, sino a medida que yo necesitaba algo, ahí está. Gracias por compartirlo, Luis. Entonces, a medida que yo fui necesitando las herramientas, las fui incorporando. Para mí eso también es muy importante, no hacerlo todo de golpe, sino a medida que uno lo necesite. Si uno necesita tomar notas online, se monta el blog. Si uno necesita mantener algo, fichas estáticas, que monte una wiki. Si uno necesita compartir PowerPoints, que monte un SlideShare, pero no todo de golpe, sino a medida que uno lo necesita, porque ahí es donde uno le ve sentido y uno es donde ve que rinde y no se desespera viendo que se tira semanas trabajando para nadie, ¿no? Sí, sí, sí. Para mí el blog es fundamental. Respondo ahora a Paola. La verdad es que para mí el blog sigue siendo la herramienta principal. Yo ahora estoy en algunos proyectos de innovación abierta en temas de investigación y para mí el blog es fundamental. Fundamental, no solamente el blog, en realidad es la página web, pero yo no entiendo una página web sin blog o un blog sin página web, ¿no? Entonces, para mí decir quién eres, qué haces, qué te interesa, eso son páginas estáticas. Y después cómo vas avanzando, qué vas leyendo, qué vas reflexionando, cuáles son tus ideas, a qué vas participando. Para mí eso es fundamental. Esa hoja de ruta o ese cuaderno de campo abierto, para mí sigue siendo lo más importante. Por supuesto, es una visión muy personal, ¿eh? Habrá gente que creerá en otras cosas. Me consta que hay mucha gente que se ha pasado a Twitter. Yo Twitter lo utilizo intensivamente, pero para mí el blog sigue siendo, para términos académicos, muy, muy, muy importante. Uf, el idioma. Ah, a ver, yo empecé en inglés no porque fuese el idioma académico, sino porque cuando empecé, antes decía en 2003, yo llevaba no más. Sí, llevaba casi 3 años trabajando en cooperación de desarrollo, en TIC para el desarrollo, de hecho, y en España había muy poca gente que trabajase en ese tema, y los pocos que trabajaban en ese tema ya nos conocíamos y habíamos hecho cervezas todos juntos. Entonces, para mí hacerlo en inglés no fue tanto porque era el idioma de la academia, sino porque necesitaba llegar a otros. Entonces necesitaba, ya leía a otros en inglés, entonces necesitaba llegar, que esos llegasen a mí, yo llegar a ellos, y también, no lo voy a negar, necesitaba mejorar mi nivel de inglés y una forma era obligarme a escribir en inglés. Yo creo que si ahora hiciese un blog académico también lo haría en inglés. Lo que hice, por ejemplo, fue cuando hice un blog no tan académico, sigue siendo desde un académico, pero es más de opinión, lo hice en castellano porque me dirijo más al entorno español o a un público español. Pero yo creo que eso depende de cuál es este público. Es decir, si uno hace filología turca, pues lo lógico sea que lo haga en turco el blog. O si uno hace derecho, por ejemplo, a no ser que haga derecho comparado, lo lógico sea que lo haga en su idioma propio. Pero si uno es un consultor y se va a ganar el dinero con ellos, lo lógico sea que lo haga en su idioma propio. Si no, yo creo que el inglés sigue siendo un, ¿qué? En mi caso, yo tengo, digamos, tres idiomas, digamos, madre no, el inglés es el académico, el castellano es el más de opinión para académico y el personal, el de cosas de casa, es el catalán, que solamente lo utilizo en otro blog que tengo, que está en otro sitio, o en Twitter para cosas muy personales. Pero para mí el blog, si quiero llegar a mucha gente, sí suele ser el idioma en Veo inglés. que algunos estáis... Ah, perdona, perdona. No, di que no te quería interrumpir.
De hecho, no, iba a no, 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 perdón, iba a decir que si vais a mi página veréis que están los dos blogs y que tienen un tono Mm, bastante distinto uno de otro. Sí, yo exacto, creo que sí. son rigurosos los dos, pero el tono es muy distinto. Eso explicaría también, es para complementar la pregunta que hacía Mm, Rodolfo. Rodolfo era así, ¿de qué idioma utilizo y cómo, ¿no? Pregunta Yo creo Luis que que esos si dos has tenido blogs algún son problema que bastante implicase distintos. controlar los comentarios de los visitantes a tu PL. En términos, el académico nunca ha habido problemas. Al revés, los comentarios siempre han sido excelentes. También diría que no he tenido millones de ellos. A ver, el mundo académico es el que es, o sea, somos poquitos y mis temas son bastante pequeños, entonces, bueno, los sí he tenido en el blog en castellano donde, mm, como es más abierto y es más de opinión, insisto, aunque tiene un fundamento académico, entro más en la opinión. Cuando he entrado en temas políticos, sí ha habido algunos blogs, algunos comentarios que he tenido que borrar y otros que he tenido que explicar muy bien y matizar muy bien. Yo soy muy permisivo, me consta que hay otros sitios que son más tajantes. Yo en el blog en castellano más de opinión he sido muy abierto y no he borrado, menos un par de insultos o spam, evidentemente, no he borrado nunca nada. Pero sí he entrado siempre a intentar matizar y ello. Pero bueno, yo he tenido suerte, yo creo, bastante. Sobre traducir, bueno, se puede traducir automáticamente el blog con Google. Eso lo tengo puesto arriba. Pero vaya, me consta que, insisto en lo de antes, las comunidades al final son afines también por lengua. Entonces yo creo que quien le interesa más el tema académico ya habla inglés y a quien va dirigida la parte no tan académica es castellano parlante. Entonces, de hecho sí que a veces me han dicho a catalano parlantes que por qué me expreso en castellano. Digo, bueno, porque me dirijo a los españoles, no solo a los catalanes, pero vaya. Si me dejáis, voy a profundizar en un comentario que hace Isabel. De hecho, estamos trabajando con unos compañeros en Colombia y la idea que teníamos precisamente en temas de formación era centrarlo en el PLE, es decir, formación para desarrollo. Entonces, forzar mucho ese PLE para que se generen comunidades de práctica y comunidades de aprendizaje que para mí no tienen sentido si no tiene un PLE detrás. En el fondo, la comunidad de práctica es una especie de suma de PLEs, aunque sea tácita, ¿no? Entonces, para mí, ahora mismo, lo que es educación para desarrollo, el PLE es básico, no solamente para investigar, sino para eso, para que se articulen muchas y mejores comunidades de práctica de aprendizaje, que para mí es ahora mismo la mejor forma de Bueno, transmitir más o conocimiento, por menos, no comunidades sé de si práctica de alguien más aprendizaje. quiere añadir alguna cosa. Mira, Félix, vale, te activo el micro. Y si queréis ya y vamos finalizando las preguntas y si alguno tiene alguna cuestión, si queréis levantáis la mano para que lo tengamos en cuenta y os esperemos para que vayáis redactando. Hola, Félix. Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis? Sí, Sí, bueno, lo primero felicitar a Ismael. Me ha apasionado tu exposición y Sí, tu perfectamente. planteamiento y tu presentación, ¿no? Pero me gustaría quiero decir, que estoy convencido de ello, ¿no? Pero me gustaría que nos explicaras un poco más, no la vertiente investigadora, sino la docente, porque yo estoy convencido de que tú también utilizas tu PLE en la parte docente. Entonces, me encantaría conocer tu opinión. Y lo dicho, felicidades, muchas gracias. Ah, a ver, para mí no hay diferencia entre investigar y hacer docencia. Y lo digo de verdad, ¿eh? Es decir, bueno, no, seguramente en algunas asignaturas más propedéuticas o más básicas sí que podemos todavía tener el esquema típico de yo enseño, tú aprendes, pero yo creo que cada vez menos. Y en cualquier caso, en las asignaturas que he tenido la suerte yo de llevar últimamente más directamente, he tenido, iba a decir primero la desgracia de que mis estudiantes sabían más que yo, para que no parezca que hago falsa humildad, voy a explicar el ejemplo y así queda claro. Donde yo empecé a montar temas de PLE tácito, si queréis, ¿eh? Porque
este año lo he puesto explícito, hasta ahora era más tácito, era una asignatura de administración electrónica donde, como dice la palabra, administración electrónica, hay temas de derecho, hay temas de funcionamiento del gobierno y de la administración y temas de informática o de nuevas tecnologías. Bueno, resulta que yo no soy ni informático, ni digamos, licenciado en derecho, ni estoy en administración desde hace muchos años, pero mis estudiantes sí estaban ahí. Un tercio de mis estudiantes eran gente que llevaba muchos años trabajando en administración, se las conocían muy bien por dentro. Un tercio de mis estudiantes eran ingenieros informáticos y un tercio de mis estudiantes eran gente del mundo del derecho. Con lo cual, todos ellos sabían más que yo de cada una de sus partes. Eso es una desgracia porque dices, cualquier cosa que diga, alguien me va a corregir. Por tanto, hice de la virtud, de la necesidad virtud, y lo que hice fue decir, bueno, vamos a ver, lo que yo sí tengo es la visión de conjunto, ellas no la tienen, por eso vienen al curso, básicamente, y dos, como tengo esa visión de conjunto, sí tengo más conciencia de cuáles son los temas principales o los temas que podemos tocar o los conceptos, ¿no? Pues interoperabilidad, certificación digital, etcétera. Muy bien, lo que intenté hacer, y me ha salido bastante bien, yo creo, en los últimos 7 años, es que ellos explicasen la parte que ellos conocían de esos conceptos. Entonces, lo que yo les hacía hacer a ellos era presentaciones en directo, en formato texto, formato PowerPoint, en distintos formatos y formas y debates, etcétera, y que ellos cogiesen estudios de caso y explicasen lo que ellos sabían de aquel tema. La evaluación venía después, que no se preocupasen por eso. Que ellos cogieran, evidentemente había unas lecturas detrás, pero que podían no leerlas si hacía falta, y ellos fuesen explicando qué leían, con lo cual lo compartían a veces por Twitter, que su presentación la compartían en un PowerPoint, en Slideshare, donde fuese, sus reflexiones las compartían en un documento, a veces compartido con una wiki. Entonces la idea era que, insisto, al principio fue más tácito, después fue mucho más explícito, ahora ya le llamamos PLE, que ellos fuesen compartiendo su día a día, con lo cual yo me aseguro de que ellos, digamos, yo no digo ninguna tontería porque es el informático el que habla de informática y no yo, con lo cual él sabe más que yo, y además es de mucho nivel y comparten además muchas realidades distintas, porque si yo me decía un estudiante, ¿y por qué no propones tú 7 proyectos para que entre nosotros escojamos el que más nos guste? Y dije, no, porque siempre sean los mismos, sean los que a mí me gustan. Quiero que vosotros los encontréis y los compartáis. Entonces, lo que sí hacemos es que ellos expliquen qué leen, qué no leen, qué dejan de leer, qué les gusta de lo que leen, que lo vayan compartiendo, sus impresiones, qué proyectos analizan. Entonces, todo eso pasa en abierto a lo largo de todo el curso. Y mi PLE es uno más. Probablemente sea el mejor del mundo, porque es el del profe, pero en cualquier caso, dentro del aula, y lo que hacemos es vincular dentro del aula a los PLEs de la gente de afuera, pues en los feeds en Delicious, los feeds en los blogs, los feeds en Slideshare o en Digo, etcétera. Lo que hacemos es que yo comparto, entre comillas, de cero, todo lo que yo hago. Y si hago un post en mi blog, lo comparto dentro del aula. Si comparto algo en Twitter, entonces mi PLE es exactamente uno más. Yo juego con una ventaja y es que les puedo decir en cualquier momento, oye, ios a los materiales que están editados y repasaos este concepto porque creo que no lo estamos utilizando correctamente, ¿no? Pero normalmente hago al revés. Ios a la reflexión de Pablo y mirad qué interesante lo que habla de esto, a la de María y lo que es. Entonces, sí intento ser uno más en la clase, aunque sé que no es verdad así, sé que no se me ve así, pero sí intento que estemos todos en igualdad de condiciones, mismas herramientas, mismo conocimiento y muchas gracias, empecemos a hacer el Ismael. curso y yo empiezo compartiendo de Me cero vas a mis perdonar la materiales. broma, pero en 2 palabras, impresionante. No sé si... Me gustaría, si no fuera por la edad, sí que me plantearía como objetivo asistir a una de tus clases. Espero que les digas a tus alumnos que desde la edad eh, tienen mucha suerte y son muy afortunados al tenerte como profesor. Muchas gracias. Bueno, pues no sé si alguien más quiere hacer alguna última Sonrojar, última gracias. pregunta. Si no, bueno, pues me uno a las felicitaciones de los asistentes. Ismael, muchas gracias por estar con nosotros aquí y por darnos una conferencia que ha sido que nos ha aportado tantas cosas. La verdad es que estábamos teniendo un debate muy interesante hoy. Yo, bueno, pues sí, dime, que no te quería interrumpir. Nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros y, en fin, y a los asistentes, muchas gracias a todos por haber estado aquí en directo
y os animo a todos a que sigáis comentando el tema y discutiéndolo en el blog que tenemos y en Twitter y en vuestros blogs de grupo. Y en fin, me alegro de que que esta conferencia de hoy ha tenido tanto interés y bueno, debate, sí, había un poco ahí de debate y mucha participación. Y en fin, pues muchas gracias Ismael otra vez por estar con nosotros. Ha sido un placer y esperemos poder contar contigo en otra ocasión. Muchas gracias.